Bien, continuemos con el desarrollo de este interesante curso sobre Integration Services. En esta ocasión aprenderemos a utilizar un componente que se llama Merge Join y que nos va a brindar la posibilidad de generar un set de datos final luego de realizar relaciones o joins entre dos o más datasets. Habíamos visto en la clase anterior que tanto con el Merge como con el Union All podemos obtener un único dataset uniendo dos o más sin la necesidad de tener una relación entre dos o más columnas. O sea, allí los joins pasan a un segundo plano. Simplemente tomo un dataset A, lo uno con un dataset B y obtengo un dataset C. En el caso del merge join es importante o es necesario tener dos columnas por las cuales enlazar mis datasets o mis sets de datos y configurar qué tipo de join es el que voy a realizar. Tal como si estuviéramos trabajando con Transat SQL, puedo realizar full join, puedo realizar left join y puedo realizar inner join. Al igual que el componente merge, el merge join necesita estar acompañado de un segundo componente que es el sort y que ya hemos visto cómo se utiliza. Para llevar a la práctica lo expuesto, vamos a crear una tabla que llamaremos edad, nacimiento, jugadores, partiendo de la que ya teníamos con el nombre edad, jugadores que creamos durante el ejercicio de la columna derivada. Lo que haremos aquí es un ejemplo muy sencillo. Vamos a tomar esa tabla que se llama edad jugadores, los datos que están dentro de ellas, y le vamos a agregar la fecha de nacimiento que se encuentra dentro de la tabla FIFA, para finalmente esos datos resultantes almacenarlos dentro de la tabla que vamos a crear ahora mismo. Al diseñar ya nuestro ETL, tengo uno previamente configurado con su nombre, la conexión a la base de datos que siempre utilizamos y finalmente un data flow dentro de él. Dentro de nuestro data flow vamos a tener entonces dos componentes de tipo source o de tipo fuente. Del primero de ellos vamos a leer los datos que están en la tabla de jugadores de edad, jugadores que creamos en el ejemplo de la columna derivada. Entonces lo próximo es configurar nuestro source con la conexión y la tabla que ya he mencionado varias veces. El siguiente data source, vamos a copiar y a pegar, vamos a cambiar el nombre por FIFA y vamos a seleccionar esa misma tabla de mi lista desplegable. Como ya comenté previamente, nuestro componente a trabajar, el merge join, necesita estar acompañado de datos ordenados, para lo cual utilizamos el componente sort, que ya vimos cómo funciona en la entrega anterior de nuestra clase. Vamos a ordenar por la columna que realizaremos el join, que en este caso es el ID. Recordar que debo asegurarme aquí de que las columnas que voy a utilizar como output estén previamente seleccionadas. En el segundo sort, elijo nuevamente la columna que voy a utilizar y como salida voy a quitar todo esto y únicamente vamos a dejar la fecha de nacimiento, que fue la columna que agregamos acá en este alter a la tabla que recién creamos en el paso número 1. Acepto la configuración que he realizado acá y procedo a arrastrar o hacer doble clic sobre el componente merge join que en esta oportunidad voy a utilizar para unir estas dos fuentes de datos. Al igual que en el ejemplo anterior, selecciono el input del lado izquierdo y luego su correspondiente al lado derecho de manera automática. A diferencia del merge, sí necesita ser configurado. Cuando hacemos doble clic en un componente merge, todo lo que tenemos allí es información de la configuración de ese componente. En el merge join es totalmente distinto. Aquí necesitamos indicarle a nuestro ETL a través de cuál o cuáles columnas, de cuál combinación de columnas es que se va a realizar el join y
muy importante elegir, cuál es el tipo de join que vamos a estar realizando en este paso. Bien, debo elegir, como es de esperarse, las columnas que voy a estar utilizando como output. En el caso del primer sort o del primer data source, las voy a traer todas, y en el caso del segundo voy a traer únicamente la fecha de nacimiento. Si te fijas acá, Integration Services selecciona de manera automática las columnas que están dentro del sort para realizar el join. Para concluir, elegimos acá cuál es el tipo de join que voy a estar utilizando, y dentro del mismo tengo las tres opciones que cuando describía al inicio les mencionaba. Es importante volver a recalcar que el comportamiento de esos joins es exactamente igual al que realizamos cuando estamos trabajando con consultas en Transat SQL. Para finalizar nuestro data flow, necesitamos naturalmente un destino donde almacenar esos datos que estamos acá procesando, que estamos uniendo con el merge join, y para ello agregamos un OLEDB destination conectado a nuestra base de datos SIS, y cuya tabla de destino va a ser esta que llamamos edad, nacimiento, jugadores. En el mapping, como todas las columnas se llaman de igual modo, ya vemos que están automapeadas. Por tanto, con hacer clic en el botón OK, ya tenemos configurado nuestro objeto. Si procedo a ejecutar, te darás cuenta que en ambas tablas están los mismos registros, 17.994 filas, pero que él tomó de este lado, tomó la edad, el ID del jugador y el nombre, y de este lado simplemente tomó la fecha de nacimiento basándose en un join a través del ID de ambas tablas. Si hago un select de la tablita que creamos, un select asterisco, nos vamos a dar cuenta de que los datos están allí tal cual estamos esperando. Hasta una próxima entrega. No olvides descargar el PDF con las instrucciones. Ya las instrucciones vienen con menos nivel de detalle porque entendemos que a este punto tienes ya la capacidad, la habilidad de desarrollar todo lo que hacemos de una forma más intuitiva y fácil.